Tenemos a la chica de los datos con nosotros hoy. Lead Data tiene una conferencia esta noche junto con otros invitados sobre qué aprendimos de las elecciones y qué se aprendió en los datos estadísticos de las encuestas. Y ella es la encuestadora que hizo la encuesta tanto pública como para la elección y la primaria, y en ambas básicamente fueron certeros los números. Diríamos en el argot la pegó, pero la pegó no es la forma estadística científica correcta, según ya me han aclarado, así que no se puede decir la pegó, se tiene que decir fueron certeros los datos, fueron corroborados con la realidad. Ok, y entonces le invito para tener una conversación post-mortem, lo que pasó, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los factores más importantes que aprendimos del proceso electoral? Y Adolfo había dicho anteriormente que el factor Ricardo Rosselló fue un factor decisivo o era un factor terrible contra Pierluisi, porque presentar a Ricardo Rosselló en la tarima iba a ser algo que era malo para Pierluisi. Yo decía que sí, que obviamente lo que pasaba es que parecía que iba a llegar Pedro Rosselló. O sea, la información que habían tratado de correr por ahí era que Pedro Rosselló iba a venir a Puerto Rico, quizás junto con Ricky Rosselló. Y eso para mí era un game changer, porque Pedro Rosselló tiene una imagen dentro del PNP favorable de un verdadero luchador por la estadidad, bla, bla, o eso entendía yo. Y Ricardo Rosselló, pues lo contrario. Tú me diste eso. Sí. Cuéntanos cuál fue el impacto en la primaria en cuanto al tema de Pierluisi, de Ricardo Rosselló y lo que ocurrió. De la manera que se medía es, volvemos, la intención de voto, si el voto cambiaba, la intención cambiaba, el por qué. Y tuvimos un 7% de indecisos que se fueron que se habían acomodado con Pierluisi y que decidieron votar por Jennifer en el momento que Ricky Rosselló, perdón, que Ricky fue O sea, al cierre de decían, campaña. Cuando lo vieron el cierre de campaña, eso fue suficiente como para decir no voy a votar por voy a Pierluisi. votar por Pierluisi y le doy el voto a Jennifer. O sea, el factor de 7% de swing, o sea, eso fue un factor decisivo. Exacto, 7% que antes había estado indeciso, que se acomodó con Pierluisi, en el momento de traer a Ricky en ese closing, se fueron con Jennifer. Yo recuerdo eso que fue de lo más que me impresionó a mí en las primarias. Yo y yo hablábamos de eso, de que la figura de Ricky Rosselló era haciendo una matemática sencillísima, que era de que si Ricky sacó 70,000 votos en aquello de los cabilderos de la estadidad, que eran atraer esos 70,000 votos a través de esto, y hablábamos y debatíamos sobre lo que realmente iba a ser el impacto de que por cada uno que te trajera ibas a perder 2 o 3. Y es evidente de que en términos políticos, Jay es una de las figuras, debe ser de las figuras más tóxicas para la gente. O sea que no era cierto plantear que el corazón del rollo del PNP veía en una primaria cerrada, ¿verdad? Veía a Ricky Rosselló favorablemente, sino por el contrario, Ricky Rosselló, por la razón que sea, no estamos aquí evaluando si está bien, si es justo o injusto. Hay una imagen negativa de él dentro de las filas del PNP. En los números que tuviste, por lo menos para los indecisos. Sí, por lo menos el indeciso, repito, el hecho de que haya traído al cierre de campaña a Ricky fue suficiente para decir que no votaron por él. Wow, o sea, es que esto es interesante para mí, no solo por Ricky, porque acabamos de decir dos factores clave que plantean que los cierres de campaña son decisivos. O sea, yo nunca había escuchado eso. O sea, sí había visto el caso de el anuncio aquel que hizo eficientemente Alejandro García Padilla, donde, ¿verdad?, bajen las banderas, suban la bandera de Puerto Rico, etcétera. Eso fue el cierre de campaña, sí. Correcto, pero lo metieron en un anuncio, o sea, no fue el cierre de campaña solamente, o sea, fue un cierre de campaña y le metieron una pauta sustancial a ese cierre de campaña con ese mensaje, y fue un mensaje bien eficiente. Básicamente por lo mismo que hemos hablado, o sea, para tú derrotar al partido grande en Puerto Rico tienes que unificar a todos los, ¿verdad?, toda la oposición. Si no logras eso, pues pierdes. Y entonces lo que acabas de mencionar es que el cierre de campaña de Pierluisi quizás fue el factor clave para perder, y el cierre de campaña de Juan Dalmau, de la Alianza, también fue un factor que, si bien no fue decisivo, fue con un impacto sustancial. Cambió, sí, definitivamente hizo un cambio. Yo por lo menos en mis datos ese viernes antes los tenía mucho más pegados y se me separó un 5 o 6% de diferencia cuando el fin de semana estuve en campo, o sea, encuestando, y el lunes tenía ya los resultados finales. El día antes de las elecciones me había cambiado un 5 o 6% esa intención de voto. O sea que
cierres de campaña, porque de nuevo tenemos un número de indecisos que no teníamos antes. O sea, antes no era cierto plantear que a los últimos 2-3 días se movía un 10, 15, 16%. So, que los analistas políticos, modestia aparte, ¿verdad? Nosotros, los que trabajamos en estos medios, que hablamos de que no es posible que indecisos a última hora, Sí. estamos hablando de que las redes sociales han cambiado el juego y sí hay mucha gente indecisa hasta el último minuto. Hay una sofisticación de lo que es el electorado, evidentemente. Más sofisticado. Sí, no, el fanatismo de partido y para afuera. Mucho más sofisticado el elector desde hace una generación. O mucho más desconectado. ¿Cuál de las dos? Fíjate, puede ser, ¿O las dos? Puede ser las dos, pero según lo que tú me dices, el que está totalmente desconectado, una gran parte de ese no vota. Yo diría más desilusión, es más una desilusión con, por lo menos tenía un grupo grandísimo de indecisos, un 42% que estaba desilusionado con todo lo que ha pasado en el ámbito político en los pasados años. Entonces era como, no confían en ningún político, están cansados de lo mismo, todos son lo mismo. Entonces había una indecisión por, o le doy la oportunidad a alguien que no representa a lo mejor mis ideales, pero sí esperanza y cambio, o me mantengo en lo que siempre he estado votando. El hecho de que Jennifer González se distanciara del gobernador y se convirtiera en una oposición interna, ¿eso le favoreció? No tengo la métrica para decirte eso. No, o sea, no se midió el que ella básicamente tirara under the bus, o sea, que tirara por debajo de la guagua y que le pasaran por encima del gobernador. Eso no fue... No se mencionaba en data absolutamente nada de ella asociada a Pierluisi. Sí lograron distanciarla totalmente. Sí. O sea, el factor Pierluisi no fue un factor en la elección. No, para nada. Excepto solamente en el grupo de personas que votaron por Pierluisi que no le dieron el voto a ella. Sí, gente que votó por Pierluisi en la primaria que dijo que no iba a votar por ella en la elección y punto, y prefirieron no votar. Ok. Pero la distancia era tan grande entre uno y el otro que no era significativo ese elemento. ¿Qué otro factor que nosotros no estamos viendo, además de Luma, que sé que fue el factor, según todo, ¿verdad? Todo el mundo dice, fue el tema uniforme de insatisfacción total. ¿Qué otro tema, además de Luma, era lo más que te salía en los datos? ¿En qué contienda? En la elección. En la gobernación. Sí. Yo te diría que al final del día tenías un Partido Popular desintegrado y un Partido PNP dividido, pero donde todavía existe un core que se identifica con el partido, por ende dictaba mucho de las métricas que veía, por lo menos en intención de voto hacia ella. Ella se mantuvo en el mismo número, un 38% por ahí, por como 5 semanas consecutivas, 4 o 5 semanas consecutivas, hasta el final ella ganó por 39, ¿no? 40. Y sí, 38, 38, 38 y 38. El juego era entre Dalmau y Jesús, exacto. Iba bajando más, iba separando más, incrementando Dalmau. Pero así que haya pasado, te diría lo de Luma, lo de los billboards, repito, el mundo digital. Sabes que la conexión que tenía Dalmau con el electorado directo de poder hacer todos esos lives y estar conectando, eso fue como para mí un cambio radical a lo que hemos siempre visto en la política. Sabemos el poder que tiene la televisión en todas las campañas, pues en este año yo medía dónde te enteraste de los anuncios y cuáles fueron más memorables y qué medios estás tú más pendiente a todo esto y mucho más. Número 1 era el digital, todo lo digital. Me acuerdo de los anuncios en digital, te lo podían describir. Conecto más con los anuncios digitales. Segundo lugar, billboards. Y en tercer lugar, por bastante, televisión. O sea, con un cambio radical lo que siempre ha sido el media mix de campañas publicitarias dentro de lo que es la política. O sea, que la pandemia cambió dramáticamente el juego al punto de que la gente se acostumbró a estar tanto y tanto en el teléfono celular y en la computadora portátil que tenemos ahora por smartphone, que en síntesis, literalmente lo más importante es redes sociales más que televisión. Por lo menos que se acuerden el contenido que vieron a través de las redes. Por eso pienso que, por ejemplo, Dalmau cuando conectaba directo haciendo un live, eso cambió, revolucionaba, porque tú no tienes un intermediario, no tienes un medio, no tienes un canal, no un influencer, nadie de intermediario. Tú directamente tenías esa conexión con el candidato y pues él hizo mucho eso. Jennifer también al final, y pues cosas con los hijos y demás conectada emocionalmente con su votante, pero yo creo que hay un learning bien grande es que los medios tradicionales ya no necesariamente son los más fuertes para comunicar. Sí para algunas cosas tácticas en términos de awareness, pero ya para conectar y pues crear esa conexión con ese votante, el digital. También porque es bien individualizado, ¿no? O sea, esa personalización, sí. O sea, es tan y tan personalizado en la forma digital que le llega al perfil exacto que tú quieres
que, por ejemplo, yo tengo otra herramienta, por dar un ejemplo, si yo tengo otra herramienta y veo que hay un grupo, pues yo le voy a lanzar este anuncio, puedo medir la efectividad de ese anuncio y simultáneamente meterle una pauta sustancial en redes para asegurarme de que va a llegar a esas personas que tienen el mismo perfil, porque el algoritmo va a asegurarse de que a esa persona le llegue este mensaje repetidamente. Exacto. Lo ves tú con las Pues, redes sociales, los anuncios, tú estás hablando de algo y ves el anuncio y pues te motiva a comprarlo porque es algo que va directo a lo que tú estás buscando. Bueno, tú puedes segmentar al día de hoy Ujú. al nivel de especificidad puede ser si tú quieres un grupo de perfil de un médico, si quieres un perfil de ingeniero, lo puedes segmentar a través de las redes sociales y le va a llegar ese mensaje directo al que tenga el perfil de médico, al que tenga el perfil de ingeniero, para que ese público sea el que tú quieres. Y obviamente también en un pueblo particular, a ese nivel de especificidad y de personalismo, como tú acabas de decir, Jay, que ha cambiado tanto de que yo voy a ver lo que quiero ver cuando lo quiero ver. Y ese nivel de individualismo en términos de lo que es una campaña, evidentemente, entonces lo que hacía Juan del tema este de pregúntale a Juan, de ese tipo de cosas, pues tuvo un efecto positivo, obviamente en un sector también, que tuvo exponencialmente el resultado que se tuvo. Pero me parece interesante cómo entonces en las últimas 5 semanas, y aquí lo mencionábamos, Jennifer se mantuvo entonces en ese core de 38 a 40 puntos. Todas las encuestas, no era solamente la mía, donde estábamos de acuerdo, todas las encuestas era el número de Jennifer en 38. Y al final creo que él terminará siendo 41, 42% al final del día. Así que... Sí, que ese factor maquinaria, by the way, Sí. que que lo hablamos también. Y lo hemos hablado un montón de veces, o sea, el factor maquinaria, tú tienes 38% en el voto, pero hay un factor que siempre, o sea, siempre decíamos, tienes que llegar a más de 33, 34, porque si ella tiene 35, que era la encuesta que daba, ¿verdad? En un momento dado, 38, 35, 38, 34, siempre haber un 3% adicional que significa el maquinaria, porque el movimiento electoral es importante, o sea, tú, y ese movilizadores. correcto, o sea, organización, y lo digo con mucho respeto a los otros partidos, pero no se pueden comparar con sus estructuras, porque si tú ves, el PNP ya anunció en enero la próxima reorganización de la primera reunión empieza en enero, ¿seguro? Tú sabes, y pues tú estás 4 años, pues tienes gente mucho más sabia, mucho más agresiva, mucho más líder, mucho más, yo tomo la decisión, no, pero esto es así, esto es asado. Pues no es lo mismo que tú tener un montón de voluntarios que llegan a última hora, que no saben, by the way. O sea, y honestamente no saben, o sea, me consta, o sea, tú hablas con gente y te dicen, mira, abiertamente es que yo llegué allí pues, para ayudar, pero yo no sé cómo, o sea, no hubo un adiestramiento de años de antelación. Y de cosas básicas, o hay gente que llega grabando en un centro de votación donde está prohibido precisamente que tú lleves cámara, tú sabes, pero como vivimos en ese mundo digital donde todo se graba, donde todo es un reality, pues tienes esos problemas y esos inconvenientes. Pero ahora digo yo, para esas cosas necesitan un líder que los lleve y que los oriente, y eso es evidente que aquí yo creo que hay mucho entusiasmo, mucha emoción de alguna gente, y habrá que ver cómo eso puede de alguna forma cristalizarse en 4 años, porque ese entusiasmo no es permanente, tú sabes, hasta el enamoramiento pasa. Hasta el enamoramiento pasa. Y como dice José José, hasta la belleza cansa. ¿No sabes? Y ya llegamos 4, y vamos para 4 más, ya vamos 8. Vamos a ver si eso, ¿verdad? Si la decepción y la desilusión termina en la apatía, a lo que sería entonces el participar electoralmente hablando. Tú encuestas el tema de conservador versus liberal, en Puerto Rico esos temas no se entienden y dominan. Se entienden, sí, yo mido, pues si tú eres más centro derecha, centro izquierda, mido si saben lo que es socialismo, mido lo que es. ¿Y qué te dicen? Pues mucha gente que se autodenomina, por ejemplo, socialista y no sabe lo que significa realmente ser socialismo, la diferencia entre socialismo y comunismo. Si hay una falta de educación en todo sentido de la palabra. Siempre le he dicho, cambiando el tema un poco, en términos de legislatura, tienes un 7.2% de puertorriqueños que saben lo que es un legislador. Eso no es nada. Solo el 7.2% sabe realmente lo que es un legislador. Cuando les pides y que definan, incluso el ciento de personas que sí te dice y le dices, ok, defíneme lo que es un legislador, hay gente que dice puesto de confianza, personas que representan la educación, o sea, que no hay realmente una definición de lo que es un legislador. Entonces imagínate, empiezas por lo más básico, es difícil a veces. Hay mucha educación. Yo creo que también de los learnings más grandes es la educación que hay que hacer, que creo que hasta empieza con los medios.
sobre todo este tipo de cosas, incluyendo las encuestas. O sea, a veces yo escucho a los medios hablar de las encuestas y digo, no, Hay que educar. hay que educar. Definitivamente las encuestas miden tendencias, hay un margen de error. No es una ciencia, es ciencia, pero no es una ciencia que te va a dar el número exacto el día de las elecciones. O sea, hay que Claro, las encuestas utilizar las encuestas para mirar. Lo que yo hice todas las semanas, que veías que el número de Dalmau el 1 de agosto estaba en 16 y Jennifer estaba en 49, y qué fue ocurriendo semana por semana, que fue cerrando ese gap, pues entender todo lo que hemos estado hablando que ocurre en un Pero eso es un básico, y tiempo perdóname que electoral. diga esto, pero si, o sea, si usted es analista político, lo mínimo que tú debes saber es estadística, ¿no? Haber cogido alguna que otra clase de estadística. Y la estadística siempre te dice directamente que lo más importante es la tendencia, no el número específico del Exacto. momento. O sea, el número específico del momento, pues, te sirvió para ese momento. Pero Y por ya. eso pienso que es importante tener esa conversación también en los medios cuando estemos hablando de encuestas y de cómo leerlas, cómo interpretarlas y pues Eso es la econometría. De acuerdo. O sea, el tema de la tendencia es, Sí. o sea, es lo que tú quieres medir, porque realmente no hay forma, no hay ninguna encuesta puede ser 100% exacta y precisa, porque el universo no es exacto y preciso. Así que, y Jay, no. esto sirve para lo que estabas mencionando. De repente te diste cuenta que esto no funcionó, pues esa semana ya tú sabes que tienes que cambiar el mensaje, como la campaña tiene que modificar a lo que está viendo en los números, y por ahí cambiando esas tendencias pueden cambiar en base a lo que puede estar ocurriendo en el ambiente. ¿Y qué te dicen en cuanto a conservador versus liberal? Y con eso terminó. ¿Puerto Rico es más liberal o más conservador? Es más demócrata que republicano. Demócrata, pero no necesariamente. No necesariamente, exacto. Ok. Hay muchos que no saben ni definir lo que es uno y el otro. Ah, ok. So, no sabemos exactamente si el país es conservador o liberal. Tú puedes hablar con alguien y te diga que soy liberal, y cuando le mencionas las cosas dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso, entonces no eres liberal. Entonces, again, falta de Ok, so hay educación. mucha gente que ni sabe. No. Ok. Pues bueno, ahí lo tienen. La chica de los datos, Lead Data, LIT por si acaso, Lit Data, y su herramienta digital. Muchas gracias. Gracias. Por la goma. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jay.